hablará de ello bueno, y luego pues ya iremos participando todos, o si en algún momento alguien quiere hacer una pregunta, pues puede hacerla perfectamente. Venga, pues adelante, Irene. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la famosa cláusula, y además esta cláusula está generando mucho debate. ¿Por qué? Porque se está tomando a la ligera la aplicación de esta cláusula, y los tribunales yo creo que no lo van a considerar así, y además van a aplicar poco esta cláusula. ¿Por qué? Porque hace varios años, con la crisis económica inmobiliaria que hubo, que duró varios años, como ya sabéis, se aplicó de forma muy restrictiva. Se prevé que esta crisis no dure tanto, que sea una crisis pasajera, y por tanto ahí está el debate de si los tribunales van a admitir la cláusula o no. Bueno, vamos a comenzar. Como ya sabéis, el Código Civil establece que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley y que deben cumplirse a tenor de los mismos. Desde que las partes prestan su consentimiento, es decir, firman el contrato, tienen obligación de cumplir con ese contrato, con las cláusulas, y además asumir sus consecuencias. La validez y el cumplimiento de las obligaciones del contrato tampoco pueden quedar al arbitrio de la voluntad de una de las partes, sino que tienen que ser ambas partes las que se obliguen. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el vendedor se obligará a entregar la cosa, y el comprador a pagar un precio cierto por ello, en dinero, sino que lo represente, cheque o letra de cambio, ¿no? Cualquier otro medio de pago. Por tanto, en principio los contratos, según el Código Civil, están para cumplirlo. No obstante, a pesar de que el Código Civil establezca eso y sea las situaciones más habituales, existen circunstancias sobrevenidas que hacen imposible el cumplimiento de la obligación, dando lugar a la aplicación o a la llamada cláusula rebus sic stantibus. En cuanto a su definición, no se encuentra regulada en el Código Civil, por lo que tenemos que acudir a la doctrina jurisprudencial. Se produce cuando, por circunstancias sobrevenidas y totalmente fuera de poder de actuación de las partes, a una de ellas le resulta imposible o gravoso el cumplimiento de la obligación. Por tanto, esta cláusula, a pesar de que no se encuentra regulada en el Código Civil, sí que ha sido muy definida por la doctrina jurisprudencial. Significa, como bien ha dicho Josep anteriormente, estando así las cosas, permiten dejar sin efecto un contrato cuando sobrevienen causas extraordinarias que desvirtúen la causa del contrato, ¿no? Las condiciones del contrato, como puede ser en este caso una pandemia. En cuanto a los requisitos, también tenemos que acudir, evidentemente, a la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque bueno, pues el Código Civil no lo regula. Los requisitos son, se tienen que dar, y además se tienen que dar todos los requisitos. No vale con que se dé un requisito, sino que se tienen que cumplir todos los requisitos. El primero es una alteración extraordinaria de las circunstancias que estaban vigentes en el momento en el que se formalizó el negocio jurídico. En este caso, vamos a poner el ejemplo de la pandemia. Un desequilibrio desproporcionado y exorbitante entre las prestaciones acordadas por las partes. Por ejemplo, imaginemos un contrato de arrendamiento de un local de negocio, donde hay un negocio de hostelería, y el arrendatario, debido a la actual pandemia, no ha podido utilizar ese local porque de la noche a la mañana, por el decreto y por el estado de alarma, tuvo que cerrar el negocio. ¿Vale? Eso sería un desequilibrio desproporcionado y exorbitante. Que el origen de los cambios sea imprevisible. Por ejemplo, debido a la pandemia, los cambios que se han ido produciendo eran totalmente imprevisibles. Nadie se imaginaba de que íbamos en diciembre, nadie se imaginaba de que iba a haber una pandemia, y que a causa de esto nos encontramos en esta situación que han tenido que cerrar todos los negocios por esta causa. Después, que se carezca de otro medio para subsanar el desequilibrio desproporcionado. Y aquí, bajo mi punto de vista,
está el debate. ¿Por qué? Porque que se carezca de otro medio significa que no se haya podido aplicar las medidas establecidas por el gobierno, porque el gobierno se ha encargado de establecer ciertas medidas tanto para los arrendamientos de vivienda como para los arrendamientos de locales. Entonces, cuando una persona que no haya intentado aplicar las medidas otorgadas por el gobierno no va a poder aplicar la cláusula rebus, porque el tribunal lo va a rechazar. Y ahí está, yo creo que ahí va a estar la pega. Y después que se trate de contratos de larga duración, ya que la jurisprudencia entiende que en contratos de corta duración no se puede dar la cláusula rebus. Esos son todos los requisitos que se deben dar para invocar la cláusula rebus sic stantibus. La aplicación de la cláusula, vamos a centrarnos en la aplicación de la cláusula en los contratos de arrendamiento, tanto de vivienda como de locales, y en los contratos de arras y de compraventa. En los contratos de arrendamiento de vivienda ya queda claro que no se puede aplicar la cláusula rebus. ¿Por qué? Porque bueno, pues, la situación sufrida por la actual pandemia no altera el valor de la prestación, ya que el arrendatario, es decir, porque haya existido una pandemia, no significa que el arrendatario no pueda hacer uso de la vivienda, sino que puede seguir haciendo uso de la vivienda y además la renta no va a variar. Cosa distinta, lo que sí puede verse afectado es la imposibilidad del arrendatario para hacer frente al pago de las rentas. Pero eso no es suficiente para poder aplicar esa cláusula, ya que la doctrina considera que las dificultades en el pago no suponen una causa para la revisión de la renta y, por supuesto, para la aplicación de la cláusula. Además, bajo el principio de buena fe, puede impedir ejecutar la resolución del contrato mientras la situación de la norma dure, es decir, que el gobierno ya se ha encargado de paralizar los desahucios. Además de aplicar una prórroga durante 6 meses, o que el inquilino se pueda acoger a distintas ayudas siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Por tanto, aquí en el contrato de arrendamiento de vivienda no cabe aplicar la cláusula rebus sic stantibus. En los contratos de arrendamiento de local comercial, aquí sí que podría caber la posibilidad de aplicar la cláusula. En el arrendamiento de locales comerciales, los cuales se han visto de la noche a la mañana que tenían que echar el cierre en su negocio sin ninguna otra posibilidad, podrían alegar la cláusula rebus. Pues en este caso no cabe duda de que se da el requisito de imprevisibilidad y casualidad, es decir, sin culpa alguna del obligado, ya que la pandemia y la obligación del cierre del negocio fue totalmente imprevisible. Nadie podía prever de que se tenía que cerrar el negocio a causa de la pandemia. En cuanto al carácter sustancial de la alteración, dependerá de cada caso concreto, es decir, no es lo mismo la pérdida que va a tener por ejemplo, un restaurante que, por ejemplo, una ferretería. ¿Por qué? Porque el restaurante podía haber realizado pues, actividades, a pesar del cierre, podía haber hecho actividades encaminadas a seguir con el negocio, por ejemplo, pues, la comida a domicilio, pero bueno, pues un bar de copas, por ejemplo, estaba cerrado y no tenía posibilidad de ir a llevar las copas a nadie, ¿no? Entonces, dependerá de cada caso concreto. Las consecuencias de la aplicación de la cláusula, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos y sea admitida por el tribunal, será la resolución del contrato o bien producir una alteración sustancial de las circunstancias, como un aplazamiento de la renta, rebaja de la renta, pero limitada al tiempo de alarma, aunque esta alteración de las circunstancias ya se ha previsto en los reales decretos. De aquí, bueno, pues la discusión de si puede aplicar el tribunal la cláusula o no. Bajo mi punto de vista, yo creo que se han tomado tantas medidas por el gobierno, aunque en muchas de las ocasiones no se le han podido aplicar, no se han podido acoger a esas medidas, pero yo creo que el gobierno ha aplicado o ha querido regular todas estas medidas para que después no haya una balanza en el tribunal alegando la cláusula rebus.
Bueno, pues, y por tanto, en todos los casos y ante la duda de si el tribunal estimará la aplicación de la cláusula, se tendrá que intentar por todos los medios, en primer lugar, llegar a un acuerdo entre las partes, entre arrendador y arrendatario. En caso contrario, se tendrá que analizar si se cumplen todos los requisitos para acogerse a las medidas establecidas por el Gobierno, los distintos reales decretos, y si no es posible estas dos opciones, ya como última opción, si se podrá acudir a los tribunales y alegar la cláusula rebus, encaminada a modificar los términos y condiciones contractuales. La cláusula rebus no significa que vamos a alegar la cláusula rebus y que el tribunal lo va a aceptar y que va a desaparecer el contrato, no, sino que puede modificarse los términos y condiciones. El principal problema que yo veo en esto también es que la resolución de la demanda, es decir, se plantea la demanda ahora, pero ya sabéis que un procedimiento judicial se alarga mucho en el tiempo. Entonces, mientras tanto, no exime de responsabilidad al arrendatario por mucha demanda que haya puesto invocando la cláusula. En cuanto a la aplicación de la cláusula rebus, los contratos de arras y compraventa, el Tribunal Supremo, ya que tenemos siempre que acudir a la jurisprudencia porque no existe regulación específica en ninguna normativa. Recuerda que la cláusula solo puede aplicarse cuando la alteración sea tan acusada que aumente extraordinariamente la onerosidad o coste de las prestaciones de una de las partes, o bien acabe frustrando el propio fin del contrato. No obstante, también recuerda que la misma se ha aplicado de forma excepcional y restrictiva. Lo que yo he dicho anteriormente, el tribunal la ha aplicado en muy pocas ocasiones. Además, con la crisis que hubo anteriormente, con la crisis inmobiliaria que hubo anteriormente, lo aplicó en muy pocas ocasiones. Y esa crisis económica sí perduró en el tiempo y además tuvo consecuencias muy importantes. Esta crisis pues se prevé que no tenga tantas consecuencias. Por eso creo que el tribunal no va a aplicar la cláusula. La jurisprudencia admite la crisis económica como un factor de alteración extraordinaria e imprevisible de las circunstancias que puede permitir la aplicación de la cláusula de forma restrictiva. En concreto se viene aplicando a la resolución de un contrato de compraventa por falta de financiación debido a la crisis económica. No obstante, la posible aplicación de la cláusula en compraventas de viviendas afectadas por la crisis económica no puede fundamentarse solo por el hecho de que existe una crisis y las consiguientes dificultades de financiación, sino que se requerirá pues valorar conjuntamente cada caso concreto. No se puede alegar simplemente, bueno, hay crisis económica, no tengo financiación y ya el tribunal me tiene que aplicar la cláusula. Entonces tienen que valorarse, bueno, pues, otro tipo de pruebas como el destino de la casa, de la compraventa de la vivienda, es decir, si es una vivienda habitual o una vivienda de segunda residencia, la asignación contractual del riesgo de no tener financiación, el grado de colaboración prometido por el vendedor para obtenerla, en fin, la situación económica del comprador al tiempo de la perfección del contrato, el grado real de imposibilidad de financiación, la posibilidad de negociación de las condiciones de pago por el vendedor, es decir, que cuando se hayan intentado todos los medios posibles para llegar a un acuerdo y no se llegue a tal acuerdo, sí se puede acudir para aplicar la cláusula, pero no en todos los casos se va a aplicar y además se va a tener que estudiar cada caso concreto, ¿no? Después yo quiero aquí advertir con la cláusula rebus que podríamos decir que, bueno, que si no se aplica la cláusula rebus se puede aplicar la fuerza mayor, pero no es así. Hay que advertir que aquí en estos casos no cabe aplicar la fuerza mayor, ya que solo se podrá aplicar en las obligaciones de hacer y no en las obligaciones pecuniarias, que como es el caso de los arrendamientos y de los contratos de compra-venta o el de arras. Ya que para las deudas pecuniarias no se puede aplicar la imposibilidad sobrevenida de la prestación, por tratarse de una obligación genérica respecto de la fuerza mayor. Entonces, la principal diferencia, preguntaréis, bueno, ¿y la diferencia entre la cláusula rebus y la fuerza mayor?
cuál es. Aparte de que no se puede aplicar en las obligaciones pecuniarias, ¿qué es realmente lo que lo diferencia? Bueno, pues la principal diferencia de la cláusula rebus con la fuerza mayor es que por la cláusula rebus resultaría aplicable en aquellos supuestos que, al igual que en la fuerza mayor, existe un hecho externo por las partes, es imprevisible, un hecho externo, no controlable por las mismas y de naturaleza imprevisible. Y que es aquí donde se diferencia de la fuerza mayor, no implica la imposibilidad de cumplir lo acordado, pero rompe el equilibrio contractual del contrato, debiendo concurrir para su aplicabilidad la buena fe. Esa es la principal diferencia. Por tanto, quien pretenda alegar ahora, por causa de la pandemia, el incumplimiento del contrato por fuerza mayor, no cabe aplicarlo, es decir, tiene perdido el caso. En todo caso, se podría aplicar la cláusula rebus, pero yo insisto, y además esto es una opinión personal mía por toda la jurisprudencia que yo he visto y por opiniones también de mis compañeros, que se va a aplicar, creemos que se va a aplicar en casos muy pocos casos. Y además, también porque si no todo el mundo alegaría la cláusula rebus y todos los contratos ahora por la pandemia desaparecerían. Además de que esta no es una crisis que se va a alargar mucho en el tiempo, esperemos que no, porque es imprevisible. Puede ser que el mes que viene haya un rebrote y volvamos atrás en vez de hacia adelante, pero pero por lo que se prevé, no va a ser una crisis demasiado larga en el tiempo. Y eso es, yo creo que lo que va a impedir a los tribunales aplicar la cláusula. Y además va a impedir a los tribunales aplicar la cláusula porque el gobierno ya ha establecido medidas que se pueden acoger, tanto arrendador o arrendatario. Cosa distinta es el debate de si las medidas son las apropiadas o el debate de si esas medidas se pueden adaptar a cada caso concreto, si el arrendatario se puede acoger a esas medidas. Pero el hecho es que sí que ha establecido esas medidas. Por tanto, si se demuestra que no se ha llegado a un acuerdo, que se ha intentado por todos los medios llegar a un acuerdo con el arrendador, que ha sido fallido, si se intenta de acogerse a alguna de las medidas establecidas en los decretos del gobierno y tampoco se ha podido, sí se podrá ir al juzgado y alegar la cláusula rebus. Pero tiene que ser un caso muy extremo, no en todos los casos se va a aplicar la cláusula. Yo sé que ahora la cláusula rebus, que siempre ha existido, ahora está de moda, y que muchos de mis compañeros sí que pues le dirán a sus clientes que no se preocupen, que con la cláusula rebus van a estar seguros de que el contrato va a desaparecer, que no va a tener ninguna consecuencia, pero yo me reafirmo y yo pienso que no va a ser así. Por tanto, en conclusión, cuando se haga imposible tomar otra medida, ¿vale? En el caso de que no se pueda aplicar al caso concreto, se podrá incoar la cláusula, se podrá establecer una demanda para que se aplique la cláusula rebus, fundamentada en las siguientes razones. Es ajena a lo pactado, no hay culpa del afectado por la pandemia del coronavirus, resulta de forma sobrevenida e inesperada, nadie se pensaba que iba a venir una pandemia, no era un riesgo previsible, no se podía prever que iba a existir la pandemia. La incidencia de los efectos del virus es relevante y grave. Como ya hemos dicho, no es lo mismo un local, un arrendatario que haya tenido que cerrar su local porque no haya podido servir comida, pero sí que se haya podido reinventar y que haya, por ejemplo, una agencia inmobiliaria. Las agencias inmobiliarias también han podido vender incluso en este tiempo. Yo he escuchado en varias ocasiones a Josep decir que hay gente, que hay agentes inmobiliarios que han vendido en estado de alarma. Una cosa es, oye, yo he tenido que cerrar mi negocio y ya por eso voy a los juzgados y a los tribunales a decir que me apliquen la cláusula rebus. No, habrá que ver cada caso concreto.
y se manifiesta como una inusitada beligerancia de la imposibilidad de cumplir el contrato conforme a lo pactado. El principio de buena fe determina que el afectado por el virus actuó de buena fe y que no colaboró en la imposibilidad de cumplir conforme a lo pactado, es decir, que lo que hemos estado hablando, ahora no cualquier causa ya es causa suficiente para alegar la cláusula rebus. Un local de hostelería, un bar, por ejemplo, a pesar de no poder tener abierto al público, sí que podía haber servido comida a domicilio. Sin embargo, por ejemplo, pues una ferretería no podía abrir el negocio y no podía llevar los tornillos a los clientes, ¿no? Dependerá de cada caso. Esta relación entre el principio de buena fe y la cláusula rebus ya ha sido reconocida por el Tribunal Supremo, es decir, siempre que exista buena fe se podrá aplicar también la cláusula. En el caso de que no exista buena fe, nada. A pesar de ello advertir que, aunque se incoe un procedimiento judicial para la aplicación de la citada cláusula, al tratarse de un hecho puntual y temporal, que es de lo que hemos estado hablando antes, cuesta dar cabida a aplicación instantánea a la figura como la cláusula rebus, que claramente está pensada por una situación de desequilibrio duradera y continuado en el tiempo. Por tanto, quedará al arbitrio de los tribunales la aplicación de la cláusula atendiendo al caso concreto. Ya lo hemos advertido antes. Incluso con la crisis económica, la crisis inmobiliaria económica anterior, que perduró mucho tiempo y tuvo unas consecuencias nefastas para la mayoría de los españoles, la cláusula rebus se aplicó en contadas ocasiones. Por lo tanto, yo creo que esta pandemia, que va a ser, se prevé que va a ser más corta y que no va a tener tantas consecuencias económicas, porque bueno, ahora todos los municipios que están en la fase 2 ya tienen abiertos, por ejemplo, sus negocios de hostelería, ya están abiertos, todos los negocios están abiertos, sí, con un límite de aforo, sí, pero ya están abiertos, ya están produciendo. Entonces, no se prevé que pues esta crisis sea tan duradera porque se han puesto medidas para ello. La consecuencia de la aplicación de la cláusula rebus, en el caso de que el tribunal estimase de que sí se puede aplicar esa cláusula en ese contrato específico, bueno, pues consiste en una suspensión del contrato y una moratoria en la vida del mismo, dando la posibilidad de cumplir cuando desaparezca la pandemia en este caso, o determina, pues, determina que se debe de cumplir la prestación del contrato. ¿Vale? Entonces, no desaparece el contrato en sí, la aplicación de la cláusula no desvirtúa el contrato, sino que simplemente, bueno, pues le da la posibilidad al arrendatario, al deudor, al arrendatario, de poder cumplir una vez pues pase, en este caso, la pandemia. Esas son las consecuencias de la aplicación de la cláusula. Pero yo insisto, esta cláusula hay que tomarla con mucha precaución y no tomarla a la ligera y tampoco decir, bueno, pues, a todo el mundo de que con la cláusula rebus está todo solucionado, porque yo creo que los tribunales no la van a aplicar. No sé si tenéis alguna duda de la cláusula, seguramente muchas, porque es una cláusula que, bueno, pues... Aquí Javier Olivito ha preguntado algo y yo tengo también otra. Javier Olivito preguntaba, ¿qué se considera corta duración? Y yo tengo otra duda, y es que además se nos planteó ayer en el área de consultas al abogado. Es una pareja, casados o no, no lo sé, no tiene demasiada importancia este hecho. Firman un contrato de arras y en el interín entre la firma del contrato de arras y la firma de escritura, uno de los compradores fallece. ¿Es aplicable aquí? Bueno, yo entiendo que no. La cláusula rebus no está pensada para cuando se firma un contrato de arras y el comprador fallece. Eso siempre lo hemos, en más de una ocasión, los contratos de arras
es frecuente, ¿no? Sobre todo cuando las personas son mayores, de que ocurra el fallecimiento de una de las partes. Cuando existe un contrato y en ese contrato se ha firmado, se ha prestado el consentimiento por las partes, se tiene que cumplir. Y los contratos normalmente causan, si no está escrito, si no se ha elevado a público y no está escrito en el registro de la propiedad, que en este caso causarían efectos frente a terceros, en el caso de que sea privado, tiene la misma validez que un contrato público, pero en este caso, bueno, pues la validez es para las personas que han firmado y para sus herederos. Entonces yo creo que el contrato sí se debe de cumplir, a no ser que, claro, que las partes, según las circunstancias, bueno, pues tienen un acuerdo porque hoy ha fallecido el comprador y se ha producido una modificación de las circunstancias del contrato, pero a priori no es para aplicar esta cláusula. ¿Por Y, qué? perdona, ¿y qué Sí. se considera corta o larga duración? Bueno, pues los contratos, el Tribunal Supremo no lo define. El Tribunal Supremo simplemente dice en contratos de larga duración. Entendemos que, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento de local de negocio que se realice por un año, no tendrán las mismas consecuencias que un contrato de arrendamiento de un local de negocio que se haga por 10, 15 años. Y luego, a ver, un caso, digamos, hay un contrato privado de compra-venta con entrega de una cantidad en arras. Llega la fecha del primer vencimiento para elevación de escritura pública y no se hace. Se produce una prórroga consensuada y tampoco se hace. En el contrato no se ha puesto nada de supeditarlo a la consecución de financiación ni historias. Simplemente es un contrato normal y corriente. Entonces, no se presenta el comprador, por ejemplo. Entonces, supongo que entonces se le notifica fehacientemente, se ha dado un plazo para esa notificación, se cumple ese plazo y entonces el vendedor hace suyas las arras. Claro, en este caso lo que se debería de, vamos, yo lo que recomiendo es que se haga es que se le notifique mediante notificación fehaciente, es decir, burofax con acuse de recibo y certificación de texto, y se le cite en la notaría el día en concreto y la hora en concreto. Acudir a la notaría y cuando la parte en este caso la parte compradora no acude a notaría, que el notario levante acta notarial de la incomparecencia del comprador. Eso ya lo hemos hablado muchas veces, con esto sí es suficiente, pero para demostrar al juez la buena fe por la parte compradora, se le puede dar otra oportunidad, se le puede realizar otra notificación fehaciente para otro día que acuda, para citarle otro día, para que acuda a notaría, para darle otra oportunidad. Y levantar de nuevo acta notarial de la incomparecencia de esta persona y incoar el procedimiento judicial, es decir, depende de las arras, claro, incoar el procedimiento judicial depende de las arras. Si son arras penitenciales... Y son penitenciales, Si son penitenciales, se quedará con la señal entregada en concepto de arras. Ahora, si son confirmatorias o son penales, podrá incoar el procedimiento judicial para el cumplimiento del contrato. Bien, entonces, en esta segunda oportunidad, digamos, bueno, tercera sería, porque la primera produjo una ampliación de plazo, la segunda no comparece, se hace otro nuevo requerimiento y no comparece en la tercera, digamos. ¿Vale? Entonces, ahí se acaba el proceso, haciendo suyas las arras el vendedor. Claro, si se le ha notificado, si primero hubo una ampliación, pero en la ampliación estaban de acuerdo las partes, ¿no? Sí. Un anexo donde estaban de acuerdo las partes. Sí. Se le notificó para que acudiese a notaría, no acudió, existe acta notarial de incomparecencia, se le volvió a notificar para que acudiese a notaría y tampoco lo hizo y existe una segunda acta notarial, yo creo que con eso es suficiente. Es más que suficiente para que el vendedor haga suya las arras. Y queda liberado para poder vender el inmueble. Claro. Y si lo vende y el comprador inicia un procedimiento apelando a la cláusula rebus esta y toda la historia y falla un tribunal diciendo que se le debería haber dado más cancha o yo qué sé, o ¿qué pasaría?
No, a ver, no. Yo creo que el tribunal no va a entrar a discutir, es decir, si el comprador alegara la cláusula rebus, se debería de fundamentar. Por lo que yo intuyo, por lo que estás explicando, no creo que pueda alegar la cláusula rebus. Eso por un lado. Y por otro, el vendedor en este caso sí ha mostrado buena fe. ¿Por qué? Porque le ha citado 2 veces en notaría. Es decir, hubo una ampliación en el que aceptaron las 2 partes y se le citó 2 veces, se le ha dado 2 posibilidades. Entonces, el tribunal no va a apreciar mala fe en el vendedor. Y una cosa más, Irene, ha actuado de buena fe, lo ha notificado 2 veces y el comprador no ha ni rechistado durante ese proceso. Por tanto, ya rechistar después de, ya no creo que haya ningún juzgado que aprecie nada. Es un desistimiento de facto, ¿no? O sea, clarísimo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Claro. Lo digo porque si imaginemos que luego al poco tiempo vende el inmueble el vendedor, ¿podría tener alguna repercusión en esa compraventa? Yo En creo una que palabra, supongo que el comprador estaría ajeno a esa circunstancia y sería el vendedor en todo caso que tendría que responder ante el primer comprador, supongo, ¿no? exactamente, pero yo creo que no tendría muchas consecuencias más allá. Vamos a ver, el segundo comprador ha comprado por fe pública registral, por tanto Claro. él no tiene problema. El primer comprador no se ha personado en los 2 requerimientos, por tanto, como decías tú mismo, Javier, ha desistido de facto. Si todo esto ha quedado reflejado, bueno, pues es posible que el primer comprador pueda presentar una demanda. Luego veríamos lo que pasaría, pero al segundo comprador no le afectaría porque ha comprado de fe pública registral. Y entiendo que el primer comprador no tiene jodido el sacar algún fruto de eso, ¿no? Yo creo que lo tiene totalmente perdido. Claro. Vale, vale. Vale. Hay una pregunta de Mercedes Domingo. Se ha firmado un contrato de arras anterior al COVID y la firma cumple ahora. El banco ahora no da financiación, el comprador está en un ERTE. ¿Puede alegarse la cláusula rebus? Bueno, es que yo no me quiero aventurar a que se pueda alegar la cláusula rebus. ¿Por qué? Porque incluso casi dándose todos los requisitos, los tribunales la han desestimado. Entonces yo no me aventuro. Pero yo creo que no, ya lo he dicho anteriormente, que no solo basta con que exista una crisis en el momento de firmar el contrato y que no consiga el comprador financiación, sino que se tiene que estudiar el caso en concreto, es decir, se tienen que dar más circunstancias. Por ejemplo, si se trata de la vivienda habitual o bien se adquiere una segunda residencia. Es decir, se tiene que valorar la situación en conjunto, no bastando solo con que exista una crisis y que el banco no le dé financiación. Porque, bueno, el tribunal también valorará si el comprador ha intentado financiación no solo en una entidad bancaria, sino en varias entidades bancarias. También el momento económico en el que se encuentra el comprador. ¿Por qué? Porque puede que el comprador ahora mismo no le den financiación, pero puede que el comprador tenga ahorros y que se pueda pactar la compraventa con precio aplazado, que sería una solución. Entonces, dependerá de cada caso concreto. Bajo mi punto de vista, yo no alegaría la cláusula rebus en esta situación. Pero insisto, esto es el tribunal el que lo tiene que determinar y el que tiene que valorarlo en caso concreto. Otra cosa, imaginemos que no hay préstamo, o bueno, aunque lo hubiera, y se vende por X, por ejemplo 100, y hay una tasación de 60, o de, bueno, no tan exagerado, de 70, por ejemplo. ¿El comprador podría agarrarse a decir que ha perdido valor el bien que quería comprar? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, en mi opinión. Es presumible que no, claro. Claro, yo creo que no.
que no se podría alegar, bueno, han cambiado las circunstancias, lo que en su momento, lo que en el mes de noviembre valía 100, ahora vale 70. ¿Por qué? Bueno, es que ha habido una carta del Banco de España a las sociedades de tasación Sí. pidiéndoles que revisen los métodos de valoración, que ya no vale tanto el de comparación como algún otro, como puede ser el de rentas, el de... En fin, se prevé que las tasaciones van a ir a la baja. Entonces eso no deja de ser una alteración, ¿no? Sí, no deja de ser una alteración, pero yo insisto, en las obligaciones pecuniarias Estaríamos las pecuniarias, claro. es muy complicado de alegar la cláusula Reus porque ahora el precio sea inferior al de ayer. Y con la particularidad de que lo dice una sociedad de tasación, no lo dice nadie más, ¿no? Sí, lo dice, exacto. En fin, yo discrepo, yo creo que no sé lo que opina Josep en este No, tema. yo lo que opino es que son temas tan tremendamente subjetivos y poco claros, Claro. que según te vayas te caiga en suerte un juzgado u otro, el resultado puede ser completamente opuesto. Sí. Es que no son temas sencillos. Yo si alguien tuviera que pleitear antes de ir a la cláusula rebus, yo quizás me buscaría otros caminos, a ver si por ahí puedo conseguirlo. Y como último remedio, soltar la rebus. Pero es que fijaros los antecedentes que ha comentado Irene antes en el prólogo de la jornada, ¿no? Estaba diciendo que ni siquiera en la crisis del 2007-2008 se han aplicado con abundancia, más bien con escasez, esta cláusula en muchas situaciones que ha habido. Entonces, sí que está claro que estamos en una crisis fuerte, pero también está bastante claro que no será ni mucho menos lo que se sufrió en el 2008, o eso parece. Querámoslo así, por lo menos, ¿no? Pues que aciertes. Sí, mejor que acertemos, ¿no? Pero bueno, sí que ha habido una reacción de la población, no solamente española, sino mundial, de que sale a la calle y sale a consumir y a hacer cosas, ¿no? Incluso hay gente que sale a la calle y dice, no, es que quiero entrar aquí, que no tengo ninguna necesidad, y gastar algo para ayudar a la gente. O sea, es una cosa muy especial. A mí esto me ha chocado y me ha impresionado, ¿eh? Por tanto, bueno, volviéndonos al tema, yo creo que es bastante complejo de que esto ocurra. Bien, tenemos otra pregunta de Ariel Cardozo. Nos dice, aunque esto no es parte del tema en cuestión, quería hacerles una consulta. Si en un contrato de arras penitenciales tienes estipulado que la venta se producirá si le conceden el crédito hipotecario, le conceden menos dinero y plantea una rebaja y el vendedor no quiere vender, ¿quién se queda con el dinero de las arras? Bueno, de momento hay un contrato que tiene que cumplir. Exacto, hay un contrato que tiene que cumplir, ahora está muy de moda y es muy habitual que en las arras penitenciales se incluya una cláusula de financiación que deja sin efecto el contrato de arras penitencial y que para mi parecer desvirtúa totalmente el contrato. Bueno, si tú haces un contrato y además establece que es cláusulas penitenciales, es decir, si el vendedor incumple, tendrá que entregarla duplicada la señal, y si el comprador incumple, perderá las cantidades entregadas en concepto de señal. Si es frecuente, ahora se ha puesto de moda que en el caso de no tener financiación la parte compradora, bueno, pues que se deje sin efecto estas arras penitenciales y no produzca efectos negativos para el comprador en este caso. Yo si fuese, eso es opinión personal mía, yo si fuese vendedor no lo aceptaría. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo estoy guardando un inmueble
mío, de mi propiedad, que yo puedo tener la ocasión de venderlo a otra persona y le estoy guardando ese inmueble durante un tiempo determinado que se puede alargar en el tiempo, porque bueno, algunas entidades bancarias no te contestan en el día ni en la semana de si te van a dar la financiación o no, y en el caso de no tener financiación, el comprador se va de rositas y a mí se me ha quedado el inmueble y a lo mejor he tenido otra persona que sí que está interesado y he tenido la oportunidad de vendérselo. Entonces, yo creo que esa cláusula, aunque está muy de moda y queda muy bien, no se debería de incluir con tanta asiduidad. En este caso, sí, habría que ver la cláusula, el redactado de esa cláusula, si en el contrato se establece que en el caso de no tener financiación, la parte compradora no tendrá ninguna consecuencia. Bueno, pues en este caso sí se deberán devolver las arras, pero cosa distinta es que sí que haya obtenido financiación, aunque sea por un importe menor. Yo creo que en este caso probablemente el comprador debería de perder las arras. Es mi opinión, pero claro, habría que ver el redactado de esa cláusula. Dependiendo del redactado de esa cláusula, porque bueno, hay cláusulas que simplemente establecen que en el caso de que el comprador no tenga financiación, quedarán sin efecto las arras, obligándose el vendedor a devolver la cantidad entregada en señal. Otras cláusulas que el comprador tiene que presentar 3 informes de entidades bancarias distintas denegando el crédito. Otra de las cláusulas es que si no tiene la financiación al 100%, pues dejar sin efecto el contrato de arras. En fin, dependerá de cómo se haya articulado en el contrato, pero en principio ese vendedor sí ha obtenido financiación, aunque sea menos. Pero si no se ha hablado en el contrato de ningún tipo de dinero en concreto, yo creo que sí que tendría que cumplirlo. Sí, vamos a ver, aquí hay un tema, tienes muchísima razón cuando dices que no debería aceptarse firmar un contrato de arras condicionado a la obtención de una financiación porque le estás reservando un apartamento o una propiedad que estás apartando del mercado y te pueden pasar una serie de oportunidades por delante que luego vas a perder, ¿no? Imaginémonos la tontería, ¿no? El día 1 de marzo, cuando aquí todavía no había ningún estado de alarma, pues se firma un contrato de arras supeditado a la obtención de una financiación. Y el día 3 de marzo pasa otro que dice, hombre, me lo habría quedado, pero ya no me lo puede quedar, y este además tenía dinero sonante y al contado, ¿no? Entonces resulta que ahora el que firmó el día 1 no obtiene la financiación y el del día 13 ha desaparecido. Para que veáis el efecto que tiene esto, ¿no? Entonces, yo creo que si se acepta esta cláusula, sería incluyendo algún tipo de penalización. Igual que se hacen los contratos de opción de compra, de los que aquí hemos hablado largo y tendido, se paga una prima, que la prima debería ser pues, la contraprestación para tener el derecho de comprar, de que se me reserve la compra, pues igual debería ser así. Y si no es así, pues si el comprador no está dispuesto a dejar ninguna cantidad, digamos, para el caso de que no pueda cumplir con la adquisición por falta de financiación, pues que no firme, porque es que si no, ya veis, pasan estas cosas. Y los que estamos en el mercado inmobiliario sabemos que en más de una ocasión podemos tardar 2 años en encontrar un comprador para una propiedad. Pero el día que lo encontramos 3 de golpe o 4. Es una cosa que no sé qué base científica tiene, pero la tiene. Entonces, coño, ¿por qué tengo yo que perder la oportunidad de vender para favorecer a un tío que tampoco se moja hasta donde tiene que mojarse? Por tanto, yo creo que sería lo que habría que decir. Bien, hay un comentario de Antonio Pastor que dice no puedo entrar y está dentro, porque además lo he visto, yo no sé exactamente lo que le pasa, no sé si lo que quiere es hablar y no puede hablar porque no tiene un problema de micro, pero bueno, pero que sepas, Antonio, que estás dentro de la reunión desde hace rato. No sé si hay alguna pregunta más, no han surgido más preguntas por escrito por lo menos, no sé si alguno de vosotros quiere decir alguna cosa.
o si no, vamos a dar por finalizado la sesión de hoy. ¿No hay nada? Bueno, pues vamos a dejarla ya por aquí. En su día ya os convocaremos para la siguiente formación. Será, hoy es día 2, 9, será el 16 de junio. Y bueno, esperemos que ya decidiremos el tema, porque con Irene todavía no lo hemos hablado, pero de cualquier manera estoy seguro que va a despertar el interés de más de uno. Bien, pues gracias por todo y hasta la próxima. Adiós. Venga, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.